Bueno, este es un tema muy interesante. Yo en los cursos anteriores no lo daba, pero me parece que es algo que es muy importante, tanto por razones técnicas como por razones prácticas. Así que déjenme discutir un poquito de este problema de ElasticNet o el problema de red elástica. Es una extensión muy simple de Lazo, aparentemente inocente, pero que cambia mucho algunas reglas del juego. Primero, una pequeña reflexión acerca de qué es lo que uno pretende cuando predice, ¿no? Hasta ahora nosotros hemos buscado obsesivamente esto de lo que se llama accuracy, que es algo así como minimizar el error de pronóstico. Y medio que esa fue la razón por la cual nosotros introdujimos Rich o Lazo, ¿no? Con esta idea de, bueno, mira, quizás tolerando un poquito de sesgo, haciendo que los coeficientes se encojan, producimos una reducción muy grande en la varianza y eso a la larga termina reduciendo el error cuadrático medio. Rich y Lazo hacen más o menos ese trabajo. Pero hay otro objetivo en armar un modelo predictivo, que es reducir la dimensionalidad del espacio de los predictores, ¿no? Y ahí Lazo es el que hace un trabajo, que no hace mínimos cuadrados ordinarios y que no hace Rich. ¿Qué significa esto, no? Piensen en un ejemplo empírico. Supongamos que yo quiero armar un predictor para la pobreza en base a la encuesta permanente de hogares que tiene, no sé, arriba de 50 variables. Y que Lazo es capaz de elegir unas pocas, yo que sé, unas 4 o 5 variables. Entonces fíjense que desde un punto de vista práctico, si yo tengo que, por ejemplo, ir a relevar datos sobre cómo predecir la pobreza, en vez de tener que armar una encuesta de 50 variables, quizás la puedo armar con una encuesta de 4 o 5 variables, que son las que eligió Lazo. Entonces, esa cosa de reducir el modelo tiene un impacto no solo sobre la accuracy del modelo, sino que también tiene un impacto sobre la practicidad. O sea, a una empresa le interesa mucho saber, mira, yo te di todos estos predictores, pero si vos pudieses resumírmelo en unos pocos predictores, quizás yo ahora puedo prestar más atención a medir bien esas pocas variables que son las que realmente importan para generar un modelo predictivo. Y eso es un objetivo muy importante en la práctica, no solo predecir, sino también construir un modelo relativamente simple. ¿Está bien? Y Lazo ahí realmente funciona, o por lo menos Lazo está diseñado para resolver también ese problema. ¿Está bien? Pero vamos a ver que tanto que Lazo y Rich tienen ciertas dificultades con los dos objetivos. ¿Está bien? Y ahora vamos a meter un problema adicional en el cual no nos hemos metido nunca. ¿Está bien? Que es qué pasa cuando yo tengo más predictores que datos. ¿Está bien? Ese es un problema que en un curso de econometría está prohibido, no se habla de eso, no se puede. ¿Está bien? ¿Por qué no se puede hablar de eso? Bueno, déjenme que les recuerde algunas cosas, ¿no? Acuérdense que el rango de una matriz es el máximo número de filas o columnas linealmente independientes. Si se han olvidado que es el rango, ya lo tienen que repasar, ¿está bien? Lo buscan en Wikipedia, en lo que hayan estudiado de álgebra, tienen que acordarse lo que es el rango de una matriz, ¿está bien? Fíjense que automáticamente, y se lo dejo para que lo verifiquen, que el rango tiene que estar por debajo del mínimo, ¿está bien? Tiene que estar por debajo del mínimo de la cantidad de filas o columnas, ¿está bien? Y una cosa que tienen que haber visto en un buen curso de econometría, ¿está bien? Perdón, es que si el rango de x es igual a k, ¿está bien? Que si el rango de x, ¿está bien? Acuérdense que, perdón, P, K no, acá estamos usando P. K es econometría, P es machine learning, ¿está bien? Que si el rango de x es igual a P, eso implica que n es mayor o igual que P. ¿Qué significa esto? Una cosa que les pido que verifiquen, que chequeen, ¿está bien? Lo tienen que haber hecho en un curso de econometría, sí o sí, ¿está bien? Es que si yo supuse valga la redundancia, el supuesto de no multicollinealidad, o sea que todas las que todas las columnas son linealmente independientes, eso por la definición de rango, o sea por estas dos características que están acá, eso implica que la cantidad de observaciones para que opere el método de mínimos cuadrados ordinarios tiene que ser mayor o igual que la cantidad de variables explicativas. ¿Está bien? Otra cosa que tienen que haber visto en un curso de econometría es que si todas las columnas de x son linealmente independientes, entonces si el rango de x es igual a p, entonces la matriz x' por x, ¿está bien?, tiene rango p, y como x' por x es una matriz cuadrada, p por p, entonces es una matriz invertible. ¿Está bien? Esto garantiza que x' por x es invertible. Y eso es lo que garantiza que el problema de minimizar la suma de los residuos al cuadrado tenga una solución única. ¿Está bien? Entonces por eso es que fíjense que está acá, ¿no? Este es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Entonces, x' por x para que sea, tiene que tener rango p, por los supuestos de no multicollinealidad. ¿Está bien? Y si p es más grande que n, o sea, si tengo más predictores que variables, por estas condiciones que decíamos antes, el rango de esta matriz es menor o igual que n,
Como n es menor que p, entonces x' por x no es invertible. ¿Está bien? Estamos fritos. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Que el caso donde tenemos más variables explicativas que observaciones está fuera del rango de la econometría básica, porque parece ser un requisito elemental, no es el supuesto de no multicolonialidad el que exige eso. Entonces, en definitiva, mínimos cuadrados seleneros se queda mudo, ¿no? ¿Cuán real es que me aparezcan más variables explicativas que datos? Bueno, en genética es pan y manteca. Insisto, vos tenés datos de 1000 pacientes, ¿está bien? Y la información genética se mide a cientos de miles, ¿está bien? Y eso pasa muchísimo en marketing, pasa, por ejemplo, en cualquier base de datos de consumo masivo, que vos tenés, no sé, 400 consumidores y tenés muchas más de 200 características de esos consumidores, ¿está bien? El punto importante es que mínimos cuadrados seleneros no anda en esas circunstancias, pero Rich y Lasso sí. Rich y Lasso funcionan increíblemente, aun cuando la cantidad de predictores está bien por arriba de la cantidad de observaciones. Déjenme que les cuente, o por lo menos que les dé una intuición de por qué. Lo voy a hacer para Rich. ¿Está bien? Para Lasso es bastante parecido, pero para Rich es bastante más fácil de entender. ¿Está bien? Acá de vuelta les voy a pedir que me ayuden un poquito. Vamos a suponer que los datos fueron previamente estandarizados, ¿está bien? Le hemos restado la media y lo hemos dividido por la varianza, por el desvío estándar, perdón, y en consecuencia no hay un intercepto, ¿está bien? Muy simple. Bueno, esto que está acá ya lo hemos visto un montón de veces, que es la función objetivo del problema de Rich. Ahora con un montón de predictores, P, ¿está bien? Entonces, ya estudiamos la mecánica de este problema, discutimos qué es lo que hace, qué es lo que no hace, y hasta vimos la versión dual de esto, ¿no? El problema de optimización restringida en una clase anterior. Pero ahora déjenme hacer la siguiente cosa. Déjenme agregar, o sea, los datos originales son estos, ¿no? XY, Y sub I, ¿está bien? Desde I igual a 1 hasta N, ¿está bien? Y déjenme agregar P datos artificiales, ¿está bien? Vamos a agregar P datos artificiales, ¿está bien? O sea, desde el 1 hasta el pésimo, de la siguiente manera, ¿está bien? Los X adicionales van a tener ceros en todas las posiciones, pero en la esésima posición va a haber la raíz cuadrada de lambda, ¿está bien? Entonces, es como que acá, por ejemplo, para la primera variable explicativa, acá va a estar raíz de lambda 0, 0, 0. Para la segunda variable explicativa, acá va a estar 0, raíz cuadrada de lambda 0, 0, 0, y así para cada una de las variables explicativas adicionales, ¿está bien? Perdón, para las variables, para la cantidad de predictores, ¿está bien? Entonces, fíjense, por ejemplo, que si tenemos n igual a 200 observaciones, ¿está bien? Y p igual a 300 predictores, ¿está bien? Vamos a agregar 300 de estos, ¿está bien? Ay, perdón, y la coordenada y sub s para cada una de esas observaciones extras va a ser 0. O sea que lo que estamos haciendo, los datos original, le estamos agregando 300 filas más, construidas de esta manera, ¿está bien? XS, y donde aparezca Y vamos a enchufar un 0, ¿está bien? Entonces, en lo que me tiene que acompañar es en la siguiente cosa. Fíjense que esto que está acá, lo puedo escribir de esta manera, ¿está bien? Entonces, esto es lo que estaba antes. Y fíjense este término esotérico. ¿Qué es lo que hice? Este lambda lo metí acá adentro, ¿está bien? Como la raíz cuadrada, ¿está bien? Y lo llevé al cuadrado, ¿está bien? Entonces, fíjense que este término que me quedó acá, este sumando que está acá, a ver si puedo cambiar los colores, ¿está bien? Esto que está acá, yo lo puedo escribir de esta manera, ¿está bien? En donde los y sub s son todos 0, ¿está bien? Y xs por beta, ¿está bien? Es un montón de ceros, salvo uno solo que es igual a la raíz cuadrada de lambda, multiplicado por beta. Entonces, fíjense que acá va a estar el betaésimo coeficiente multiplicado por la raíz de lambda, ¿está bien? O sea que fíjense que esto que está acá es igual a esto que está acá, ¿está bien? Entonces, y fíjense entonces que ahora que lo he escrito de esta forma, lo puedo escribir como una especie de sumatoria extendida, ¿está bien? Primero junto todos estos términos y después les agrego estos términos que tienen la misma forma y que lo puedo escribir de esta manera, ¿está bien?
¿Está bien? Con un problema de minimizar la suma de residuos al cuadrado, ¿está bien? En donde los primeros datos, desde el primero hasta el n-décimo, son los originales, y después aparecen esos p datos estrambóticos que agregué, ¿está bien? Entonces, déjenme, chequeen, siempre chequeen, ¿eh? Acá no crean nada de lo que se les dice, siempre chequeen, ¿está bien? Todo. Así un poco de página, ahí estamos. Entonces, fíjense que si apilamos los datos originales y los p datos nuevos en dos vectores, ¿está bien? X y R, X y R y Y sub R. Entonces, matricialmente, el estimador de Rich se puede escribir como la regresión de los Y sub R en los X sub R. Insisto, estoy resolviendo este problema que está acá ahora. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, fíjense la siguiente cosa, y acá me tienen que ayudar un poquito. Fíjense que la matriz XR tiene los n datos originales, y después yo le enchufé estos p nuevos que inventé, y columnas tiene p, porque la cantidad de regresores originales siempre era p. Entonces, como p es menor o igual que n más p, entonces esta matriz es invertible, aun cuando la matriz x' es x no. ¿Está bien? Esto es lo que les pido que chequen. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la intuición? Rich es como si agregase p puntos adicionales. Y esos puntos adicionales es lo que permiten lidiar con el problema de que p es mayor o igual que n. ¿Está bien? Suena magia. Suena magia. ¿Está bien? Pero en definitiva esto explica por qué Rich permite seguir trabajando y obtener una estimación sensata aun cuando la cantidad de predictores esté bien por arriba del tamaño de la muestra. ¿Está bien? Bueno, voy a hacer otro video más con esto porque me parece que si no está alargando mucho. Así que déjenme cortar acá.